Es muy interesante. Hace poco comentaba con mi esposa que particularmente en Colima, y yo creo que en la mayoría de las ciudades de la República, los jóvenes no saben qué pasó en el 68. Ni los jóvenes ni muchas personas ya de más edad. La novela no hace un juicio de valor sobre el movimiento, si estaba bien o estaba mal, si quién tenía una razón o si esa razón existía. Entonces va dirigida, pues a mí me gustaría mucho que la leyeran los jóvenes y vieran lo que le pasó a un muchacho de su edad en un movimiento estudiantil, el que ya se sabe muy poco. Eso, se habla mucho del 2 de octubre, no se olvida y todo esto. Bueno, para empezar yo digo que el 68 mexicano es una herida abierta, es una herida, valga la redundancia, que no ha cerrado en la sociedad mexicana. Muchos de los que participamos en el 68 estamos vivos, y el 68 para muchos de nosotros es un recuerdo permanente e intenso. Entonces, yo creo que vale la pena conmemorarlo, principalmente, bueno, pues por la gente que dio su vida en aras de un movimiento en el que ellos creían. En segundo lugar, yo creo que el movimiento del 68 es precursor en la lucha de las libertades por las libertades democráticas en México. Yo creo que muchas de las libertades democráticas o la democracia, con todos los defectos que pueda tener la democracia mexicana, con todos sus asegúnes, yo creo que mucho de esto se le debe al 68. Yo creo que el 68 es el movimiento social más importante del siglo pasado, del movimiento social no armado. Obviamente está la Revolución Mexicana, pero yo me estoy refiriendo a un movimiento social no armado, a una protesta social encauzada, dirigida contra ciertos abusos, contra la represión, ¿no?, que había en ese momento. La represión no solo policíaca, ¿no?, la represión en cuanto al pensamiento, a la existencia de un artículo que en la Constitución llamado el artículo de disolución social, por el que te podían encarcelar si dabas un discurso en una plaza pública simplemente por decir: este señor está promoviendo la disolución social, y puede ir a la cárcel. Fíjate que también últimamente, con lo que he platicado yo de la novela, me ha interesado pensar, porque me han hecho ver esta posibilidad, que la gente está inquieta en cuanto a que puede o no surgir otro 68 en esta época, ¿no? En cuáles son las condiciones sociales. Bueno, yo lo que podría pensar que la gente esperaría de esta novela es despertar una inquietud, prender una lucecita en la conciencia de decir: miren, ¿qué le puede pasar a un joven o a unos jóvenes estudiantes en un movimiento como el que se dio en México en 68? ¿Es posible que se dé en México un movimiento semejante al de 68 en esta época? ¿Por qué sí y por qué no? Que la gente pudiera pensar: ¿qué generó el movimiento del 68? ¿Qué podría esperarse? Pues yo creo que tener conciencia o darnos cuenta, otra vez siendo redundantes, de que el 68, de que otro 68 puede surgir. Y bueno, lo otro que yo creo que podría esperarse es darnos cuenta qué tanto nos estamos acercando a ese lugar que dice la novela, ¿no? Un lugar cercano a la locura. Sí, fíjate que a mí me parece hasta contradictorio insistir en que no es una novela del 68 y hablar tanto del 68, ¿verdad? Porque el contexto, bueno, es muy importante. ¿Por qué presentar esta novela el 30 de septiembre? Bueno, porque es una fecha muy cercana al 2 de octubre.
El 2 de octubre es un punto, un capítulo muy importante en la novela. Entonces, claro que tiene que ver, ¿no? Y me gustaría remarcar, hacer énfasis en esta contradicción. Sin ser una literatura del 68, sin ser una novela histórica, sin ser una cronología del movimiento, es una novela que tiene mucho que ver y que yo quisiera que se presentara, quise que se presentara en una fecha muy cercana al 2 de octubre. Porque, mira, es una edición que yo llamo ahora una edición arriesgada. Para la publicación, para la edición de esta novela, yo no tuve apoyo de ninguna institución. Vale la pena decir que no lo solicité, pero es una edición particular. Es una edición que se va a distribuir principalmente en internet. Es una edición donde el escritor, donde el autor arriesga mucho todos sus ahorros en sacar un libro y esperar que se venda. Yo espero que los pocos ejemplares impresos pues se vendan en la presentación del libro, pero el público puede adquirir, cualquier persona puede adquirir el libro en la red, en internet. ¿Cómo? Hay dos versiones de la novela, una versión digital y una versión impresa. La versión impresa se va a vender solo en una página que se llama La Lef, que es la página de la editorial, y en la página famosa de ventas que se llama Amazon, las dos con el famoso .com, ¿verdad? Y digitalmente se va a poder comprar la versión digital en esos dos lugares, además de, pues son más de 200 librerías las que tienen donde está distribuida la novela, entre ellas se habla de Gandhi en México, ¿verdad? Pero digitalmente, que creo que esa es la novedad en esta edición, se va a poder adquirir en cualquier parte del mundo. Nada, gracias a ti, Eduardo, como siempre te agradezco mucho todo lo que haces por difundir esto.